probablemente no han llegado a comprender el complejísimo sistema de connotaciones que tiene entre nosotros la palabra amigo. La palabra amigo en España cifra, limitándonos a un campo, todo lo justo y todo lo injusto. Por un amigo se hace justicia o se hace injusticia. Pero lo menos que se hace por un amigo es exagerar. El profesor Real de la Riva, que es mi amigo, ha exagerado con toda libertad y con ¿cómo diría usted? Poniéndome en un compromiso, porque después de presentar de uno una imagen tan halagüeña, llega la realidad y resulta que es siempre inferior al dibujo previo. Casi esto me obliga, y no es cosa que suele hacer, a autodefinirme delante de ustedes. Yo soy un profesor que no ha alcanzado sus cotas normales porque es escritor, y un escritor que no ha dado de sí lo que tenía que dar porque es profesor. Es decir, que una de mis actividades fue la causa de la frustración relativa de la otra en un juego interior recíproco que haría las delicias de los psicólogos estructuralistas. Bueno, es igual. Me han traído aquí para que yo les hable de 4 novelas, y como una de ellas era obligada, me pareció, por lo menos pedagógico, el que entre las 4 hubiese ciertas afinidades. Aparentemente, la saga Fuga de J.B., las historias e invenciones de Félix Muriel, las crónicas del Cochante y las andanzas de Alfanui son 4 libros totalmente distintos. Pero hay una cosa común a ellos, que es la utilización de la imaginación. Y aquí terminan las diferencias, porque, como ustedes verán, intentaré hacerles ver el modo de utilizar la imaginación de estos 4 escritores es completamente distinto. Los procedimientos técnicos y poéticos de cada uno de ellos difieren lo suficiente para que no haya confusión posible e incluso para que no podamos pensar en influencias, en reacciones de los unos sobre los otros. Son 4 escritores que perfilaré oportunamente, que comprenden 3 generaciones, utilizo la palabra en el mismo sentido que el profesor Real de la Riva, bastante distanciadas en el tiempo, puesto que Rafael Dieste tiene ahora 74 o 75 años y Rafael Sánchez Ferlosio no creo que haya llegado a los 40. Los más próximos entre sí son Álvaro Cunqueiro y Torrente Ballester, que han nacido respectivamente el año 12 y el año 10. Bien, las circunstancias de cada uno de ellos, estas circunstancias que se llaman condicionantes y que, por muchas vueltas que les demos, tienen que ver, a veces de una manera muy determinante, con la obra literaria, son también completamente distintas. Rafael Dieste es un español que vivió en la emigración muchos años, como lo explicaré. Sánchez Ferlosio es un español que nació en una casa donde todo eran libros, hijo de un padre sabio y gran escritor, una madre plurilingüe. Álvaro Cunqueiro es un gallego, un montoñero, que recibió sin contaminarse hasta bastante
cito, lo más duradero, profundo de la cultura gallega. Y por último, cuarto, pues es el resultado, creo yo, del cruce, mezcla y barullo de todos los vientos que soplan y han soplado. Pero los cuatro son imaginativos. Entonces, como suele afirmar, y yo a veces lo afirmo también, que la literatura española flaquea un poco por este lado de la imaginación, no porque los españoles no seamos imaginativos o no podamos serlo, sino por el hecho de que la sociedad en la que nos hemos movido siempre, tirado de la escritura hacia otras metas, de los enemigos morales, por ejemplo, coartando la libertad poética e imaginativa. Sin embargo, aquí hay cuatro escritores que contra lo que se dice son diferentes. Pero toda vez que he pensado que el auditorio sería preferentemente extranjero, hay una circunstancia, y es que tres de ellos al menos son escritores poco conocidos, si bien ahora van siendo lo más, o, como en el caso de Ferlosio, conocido a medias, porque todo el mundo ha leído y ha estudiado y ha colaborado en la reputación del Jarama, pero los mismos que elogian el Jarama como una gran novela de nuestro tiempo confiesan su desconocimiento de la Jarama. Y yo creo que esto se debe un poco a la intervención de la propaganda, de la comercialización en este mundo, otro tiempo bastante más puro, hoy muy corrompido, de la literatura. El Jarama es un libro que fue objeto de nuestro fenómeno de lanzamiento, de éxito inmediato, de propagación rápida, en tanto que el Alfanum, y lo anterior, casi no pasó de ser leído por personas buenas, llamadoras, muy enteradas y capaces de calibrar en lo que valen sus cualidades. No es que yo diga que sea mejor que el Jarama, pero sí digo que puede, una valoración de equivalencia, puede compararse con él. De manera que esta es, explicada un poco pesadamente, la razón por la cual yo he escogido de estas tres obras, condicionado por la necesidad de hablar de la cuarta. Entonces, cronológicamente, debemos empezar por Rafael Dieste. Rafael Dieste es un gallego. Bueno, de estos cuatro novelistas, tres son los gallegos que la vamos a hacer. Rafael Dieste es un gallego con sangre uruguaya, nacido en Rianxo, provincia de La Coruña, banda norte de la ría de Villagarcía de Arousa, o de Arousa. Rianxo es un pueblecito de pescadores y pequeños propietarios, encaramado en un cerro con una pequeña rada, muy bonito, con un viejo palacio y una vieja iglesia, y con una sociedad cerrada, viva, este tipo de sociedades que, según explicaba Ortega y Gasset en un memorable ciclo de conferencias sobre un tema que no tiene nada que ver con esto, sobre Stoic, propician, favorecen el despliegue de la personalidad humana. Este tipo de sociedades pequeñas donde cada hombre es quien es, con unos perfiles netos, sin posibilidad de confusión. Es decir, una sociedad que es o era todo lo contrario de nuestra país.
actual sociedad de masas. Este tipo de sociedades, que yo conozco también, tienen para el novelista, aparte de un atractivo singular, la condición de que buena parte de la obra del novelista está ya hecha. Porque cuéntese lo que se cuente o descríbase lo que se describa, si el arte del escritor es suficiente, en el caso de Vieste sobrepasa la suficiencia, aquello se convierte en una literatura viva, que es lo mejor que puede decir cualquier literatura. Pues bien, en este pueblo nace Rafael Vieste, en una casa cuya parte trasera da al mar, desde la cual se puede ver perfectamente la vida de la playa en el muelle. Una casa que es, en cierto modo, la atalaya del pueblo. Después hizo estudios en Santiago, viajó a América como todos los gallegos, de regreso a España empezó a escribir, publicó, creo, el primer libro en gallego, se llama A Fiestra Valdeira, que quiere decir La Ventana Vacía, un libro de teatro. Después un libro de cuentos muy bonito, también gallego, Los Archivos do Trasno, es decir, de los archivos del diablo. Empezó a escribir en castellano con Viaje y Fin de Don Frontán, una pieza teatral muy vallinclanesca, y a partir de aquí cultivó el teatro, el ensayo y la narración. Debo decirles a ustedes que Rafael Vieste, además de escritor, es un notable pensador y un gran matemático. Vive actualmente en La Coruña, en otra casa, piso 17, que es una nueva atalaya. Quizá salga de ella una nueva novela. Antes de la guerra fue director de un grupo teatral ambulante, patrocinado por el Estado, semejante a lo que ustedes conocen como la Barraca de San Lorca, y durante la guerra fundó una importante revista, algo muy difícil de lograr, ahora más fácil porque ha sido reeditada en facsímil el año pasado, la revista La Hora de España, que fundó y dirigió, emigró, estuvo en Inglaterra y en Estados Unidos y sobre todo en Argentina, fue profesor, no recuerdo ahora bien si en Oxford o en Cambridge, y en la Argentina publicó un libro de narraciones que se titula Historias e Invenciones de Félix Muriel, que he despachado un poco urgentemente. Me atrevo a decir que es el libro de ficción mejor de todos cuantos han escrito los españoles de la emigración. Y digo libro de ficción porque hay otro libro narrativo, pero no de ficción, como son las Memorias de Corpus Varga, cuya lectura y estudio recomiendo a ustedes porque es un libro extraordinario. Las Historias e Invenciones de Félix Muriel es un libro de recuperación de recuerdos. Es un libro hecho con materia empírica, es un libro hecho con episodios, acontecimientos de la vida del narrador. Pero el título, que es un título acertado, nos indica la duplicidad de la materia con que trabaja Rafael Vieste. Historias está aquí utilizado en el sentido tradicional, no en el sentido técnico-lingüístico de Benveniste, sino en el sentido tradicional, es decir, cuentos, relatos, ciertos. E invenciones se refiere indudablemente a
aquella participación imaginativa del autor al reelaborar el material recordado. Es decir, que este libro, Andanzas e Intenciones de Félix Guriel, representa en esta relación necesaria entre experiencia e imaginación un punto equilibrado, tan equilibrado que en cierto modo podríamos decir que es un libro realista, pero también en cierto modo podemos decir que es un libro mágico. El procedimiento general, sin embargo, es el de la operación imaginativa trabajando sobre el dato empírico sin destruirlo. De manera que historia e intención al mismo tiempo. Naturalmente, esta operación se lleva a cabo mediante otra operación indispensable, que es la del lenguaje. Y el lenguaje de Rafael Dieste, que yo sepa no ha sido estudiado todavía, tendríamos que formar con él y con otros semejantes un apartado que pudiera titularse Uso del castellano por los gallegos. Los gallegos tenemos un idioma propio, un idioma romance, de desarrollo paralelo al castellano, hasta cierto momento en que cesó su evolución y se confinó en la sociedad agraria y campesina, que lo mantuvo de una manera precaria hasta nuestros días. Es decir, que los gallegos nos encontramos con esta situación. Si queremos escribir en gallego, tenemos que limitarnos a las realidades agrarias o marineras, para las cuales nuestro idioma tiene vocabulario suficiente. Pero si queremos escribir un libro moderno, o contaminamos nuestra lengua del portugués o la contaminamos del castellano. Entonces, prescindiendo de doña Emilia Pardo Bazán, cuya posición a este respecto no era paradigmática porque su relación con el gallego no era tan profunda como puede hacerlo, por ejemplo, los Dieste o los Junqueiro, que han escrito en gallego, escriben en gallego, nos encontramos con el hecho de que si queremos escribir determinadas cosas, o tenemos que hacer un gran esfuerzo de creación idiomática para el cual no todo el mundo está dotado, o tenemos que escribir en castellano. ¿Y quién es paradigmático a este respecto? Es precisamente Valle Inclán. Valle Inclán toma una posición que más o menos, y al decir más o menos quiere decir unos más y otros menos, seguimos de lejos o de cerca los escritores gallegos, que es procurar que el castellano se acomode al ritmo del gallego que todos llevamos en la masa de la sangre. El ritmo del gallego y el ritmo del castellano son muy distintos, pero nosotros procuramos de alguna manera acomodar la lengua de Castilla al ritmo del romance gallego. Y luego, también más o menos, contaminar esta lengua castellana, que es nuestra lengua oficial y que es tan natural y materna como la otra, de algunas expresiones, giros o formas sintácticas gallegas por diversas razones. Porque le puede dar gracia y variedad al castellano, porque nos parecen más expresivas, o simplemente porque no hay palabra castellana que pueda sustituir a la gallega. Voy a poner a ustedes un ejemplo muy sencillo. Nosotros, los gallegos, tenemos una palabra para designar la luz de la luna. Los ingleses han resuelto esto por su procedimiento tan corriente de juntar luz y luna y decir moonlight.
Los castellanos, que no tenemos esta capacidad de síntesis, de juntar las palabras, tenemos que meter siempre por el medio alguna preposición, decimos luz de luna. Los gallegos decimos simplemente luar. Y cuando ustedes oyen cantar una canción bastante cursi, pero muy corriente en Galicia, que dice ao refrexo do branco luar, esto no se puede traducir en castellano más que diciendo al reflejo de la luz de la luna. Es decir, la palabra luar es un sustantivo muy expresivo que los escritores gallegos y castellanos usamos con cierta frecuencia. Este es un ejemplo de los 4 tipos de contaminaciones a que somos dados los escritores gallegos actuales, todas las cuales fueron ensayadas por don Ramón de Vallecano, que a este respecto todos seguimos. Ahora, si ustedes abren un libro de don Ramón, un libro de Cunqueiro, un libro de Dieste o un libro mío, verán ustedes inmediatamente que aquí se agotan las semejanzas. Los procedimientos de don Ramón no se parecen en nada a los de Dieste, ni se parecen en nada a los míos y a los de Dieste. Ahora, siempre la figura de don Ramón da el garabato lejano de don Ramón, y digo garabato en el sentido de sombra chinesca, nos guía y nos preside. Siendo un libro de recuperación de recuerdos, no es un libro unitario en el tema, sí unitario en el procedimiento y en la emoción. Quiero decir que Dieste no hace de sus recuerdos un mundo homogéneo y perfectamente trabado, como hizo Proust, sino que precisamente hace lo contrario: aislar los recuerdos, elegir núcleos distintos y de cada uno de ellos hacer una narración corta. Entonces, Félix Muriel es una serie de narraciones cortas que van desde narraciones infantiles, o sea, acontecimientos sucedidos al narrador en su infancia, hasta acontecimientos sucedidos al narrador en su juventud o en su madurez. No hay una unidad, una continuidad que dé unidad a estas narraciones, sino que, repito, cada una de ellas es aislada. Tiene el valor de una novela corta, de una short story. Ahora bien, a la unidad se llega por otros caminos. Primero, la unidad del procedimiento narrativo. Hay un señor que en todas estas historias dice yo, y este señor es Félix Muriel. Podemos verosímilmente conjeturar que Félix Muriel es Rafael Dieste y que el material empírico que aquí utiliza es material que pertenece a la biografía de Rafael Dieste. Pero probablemente erraríamos al pensar que todo lo que hay aquí es precisamente materia vivida en su integridad por Rafael, puesto que hay algunas narraciones, por ejemplo, hay una de las narraciones en la cual se cuenta una experiencia del narrador en una zona de bosque y montaña donde aparece un ermitaño, y esta narración es históricamente inverosímil en Galicia, y además podemos asegurar que se trata de algo inspirado en alguna leyenda, en alguna lectura
de literatura indostana. Es decir, que ese cuento pertenece más a las invenciones que a las historias. Voy a dedicar una atención un poco más amplia, a la última de las narraciones, que se llama La Asegurada, donde, aparte de ser quizá una de las mejores, si no la mejor del libro, coinciden bastantes de estas notas que les he descrito. Les tengo que explicar primero qué quiere decir asegurada. Les va a resultar muy difícil a los extranjeros entender el núcleo humano fundamental, casi indescriptible, pero acéptenlo porque es real. En las costumbres populares españolas, que son muy varias y que responden o crean modos de moral muy distintas, en una sociedad que ya, si no ha muerto, está muriendo, anterior en cualquier caso a la guerra civil, cuando un mozo, es decir, un hombre joven, en amores con una muchacha, se marchaba al servicio militar, era costumbre que sin casarse con ella, la dejase embarazada para tenerla segura. Y esto se llamaba asegurar a la muchacha. Esto era costumbre muy tolerada en ciertas zonas del campo español. En Galicia, país matriarcal por excelencia y de gran tradición béltico-atlántica, no era suficiente dejar a una moza embarazada para tenerla segura. Tampoco era suficiente casarse, pero sin embargo el matrimonio garantizaba más la espera y la fidelidad que el simple hecho de que la moza quedase en estado de buen embarazo. En el caso que nos ocupa, se trata no de un mozo que se marcha al servicio militar, sino que emigra, que se marcha a América. Y este mozo, antes de marcharse a América, pocos días antes de marcharse a América, se casa con su novia. Y después se marcha y no se vuelve a ver de ella. Cosa muy real en el mundo de la emigración gallega, que para ustedes, para muchos de ustedes, será inteligible comparándolo con el mundo de la emigración irlandesa. Es un fenómeno muy semejante. Bueno, entonces, La Asegurada es el título de una novela cuya base argumental consiste en que Juan se marcha a la emigración y antes de marcharse se casa con su novia. Y su novia se queda esperando. Y pasa el tiempo, un día y otro día, un mes y otro mes pasó por el verso de Zorrilla, y no se sabe de él, se sabe de él. Y entonces, poco a poco, esta muchacha empieza a volverse loca, hasta llegar a estar loca de remate. Una loca dulce, lírica, que va desde la montaña donde vive hasta el puerto a ver si el barco que llevó a su marido ha regresado, y que finalmente se muere por casualidad o voluntariamente en un acantilado en la orilla del mar. Esta es la historia que probablemente es esto lo que oyó o conoció el narrador. Es decir, esta es la base empírica de esto. Hay otra base empírica muy interesante, que también es no fácilmente inteligible por los que pertenecen a otras sociedades. Es la posición de privilegio y de misterio que tenían entre nosotros los locos. No sé en el resto de España, porque yo no he conocido
fuera de Galicia las costumbres campesinas, pero puedo asegurarles a ustedes que en mi tierra el loco gozaba de un estatuto de excepcionalidad. Tanto el loco furioso como el loco pacífico. Y era muy raro que este loco fuese arrancado a su contexto afectivo para ser llevado a un manicomio. Esto en las ciudades sí pasaba, pero en el campo no. El loco del campo gozaba de un respeto religioso que lo mantenía en su sociedad, en su ambiente y en su ámbito hasta su muerte. Entonces, había dos clases de locos, realmente, que eran los locos peligrosos y los locos divertidos. Yo podría contarles a ustedes anécdotas de locos, pero casi todas ellas las he resumido en una figura literaria que aparece en una de mis obras narrativas, la trilogía Los locos y la sombra, donde he fundido en una sola figura el peligro y la diversión. Dieste, o el narrador, conoce perfectamente este mundo e incluso habla sobre él. Y habla respetando ese misterio que hace que el loco sea respetado. Ese misterio que para nuestras gentes sencillas anteriores a la guerra hacía del loco, en cierto modo, un mensajero del otro mundo. El loco furioso representaba lo que hay de tremendo en el misterio. El loco dulce, divertido, representaba lo que hay en el misterio de Dios. Pero siempre detrás del loco veíamos a Dios o al demonio. Ahora vemos un nombre de origen griego que pretende apresar en un conjunto de sílabas una realidad que sigue siendo igualmente misteriosa. Yo no he logrado saber por qué un paranoico es paranoico. Bueno, entonces esta historia de esta muchacha que se vuelve loca se va a convertir en materia literaria, y el autor utiliza su lenguaje habitual, sitúa la historia en su mundo habitual. Su mundo habitual es tanto el mundo de la mar como el de la montaña, que aquí pone en parangón, en contradicción, y además involucra esta historia con la suya propia. De manera que comienza con la presentación indirecta de una persona atractiva que va por los caminos preguntando acerca de los barcos que han llegado al puerto. El primer segmento narrativo es una mera información. En el segundo ya ella le pregunta a un niño por el patache rojo, el niño le dice que no, y entonces los mayores le dicen al niño: no debes decirle que no porque es una loca. Entonces el niño descubre con esto que en el loco hay un misterio que puede obligar a mentir. Es decir, que va haciendo una serie de segmentos narrativos indirectos hasta presentarnos la totalidad de la situación. Es decir, no es que coja la historia desde el principio de una manera cronológica y racional, sino que son pequeñas visiones desde distintos ángulos hasta que sabemos ya cuál es la situación de que se trata. Y al terminar esta parte de la narración aparece uno de estos segmentos que me parece muy bonito y que les voy a leer a ustedes, aunque no tengamos tiempo. Es ese segmento en que quiere decirnos quién era él y quién era ella. Claro, cuando un hombre y una mujer se encuentran, y se encuentran de una manera esencial, es decir, cuando se produce entre ellos esto que se llama amor, y que
en muchos casos determinan la locura de amor, en nuestro viejo mundo de una cosa llena de sentido. El conocimiento que se puede tener de estos dos es muy difícil, porque si el choque de hombre y mujer es lo suficientemente íntimo, intenso, personal, total, el hombre descubre en la mujer y la mujer en el hombre cosas que los demás no descubrimos ni entendemos. Es decir, que el conocimiento de esta mujer es real, esta mujer es como la conoce él, este hombre es como lo conoce ella, y en este conocimiento recíproco hay implicadas una serie de elementos personales, de manera que no va más allá de lo recíproco hasta convertirse en una cosa circular. Una cosa circular que no se puede expresar fuera de este círculo. Y que por lo general se suele cifrar en una palabra. Una de estas palabras idiotas que le oímos decir a los novios o a los amantes, que a los que estamos viéndolo desde fuera nos resulta incomprensible, y sin embargo para ellos tiene un profundo sentido, porque en esta palabra está cifrada esa realidad íntima, personal, esencial, que cada uno de ellos ha conocido. Pues bien, este intenta exponer, expresar, conservando quizá la manera circular, esta forma amorosa de conocimiento. Los que han estudiado mística saben que esta es la base del conocimiento místico. Y es un fragmento no muy largo que voy a intentar leerles a ustedes lo mejor posible. Yo soy muy mal lector. Y ahora os diré cómo eran él y ella, uno aparte del otro. Empezaré por la frente de él, que no era muy alta, pero sí bastante, para que el pelo pudiera descansar en ella con resortes de sol y de juventud, y no huirla por miedo a escatimarla. La de ella era más breve y cándida, y se combaba un poco, pero tan dulcemente que no parecía mostrarse por propia iniciativa, sino porque apartando a un lado y a otro los cabellos, la hubiese despejado el aire. Y así ya se entiende que los ojos de él miraban desde adentro, pero sencillamente y sin destellos de reserva, y que los de ella recibían el repentino asombro de los que la miraban, como puede el cielo acoger en su intacta hondura las flechas y las golondrinas. Ustedes irán viendo que este párrafo que les leo es un párrafo estupendo para un análisis estilístico, ¿verdad? Está lleno de júbilo. Salvo cuando el asombro era de Juan. Mantenían también entonces su transparente calma, pero con otra clase de serenidad en que se recostaban los fulgores del júbilo y del amor crecido y entendido. Y los dos se reían no solo de amistad profunda, sino también para tranquilizarse, hasta que un día ella palideció y no pudieron reír más que a medias. Y como en tal momento se besaron y tropezaron sus narices, os diré si puedo cómo eran la boca y la nariz de cada uno. Estoy necesitando un pintor o un buen cantero, pues no sé si es de la competencia de las palabras, al menos de las mías, dar cuenta de estas cosas. Lo mejor, y puesto que la memoria de ambos y el amor invulnerable que se tenían me autoriza sin riesgo, os diré como creo que sintió cada uno en las suyas la nariz y la boca del otro, y ya de paso las mejillas. Él, en el punto en que estaban allí las mejillas de ella, no tenía lo que se dice mejillas, sino los fuertes ribazos que a ella le parecieron un poco más suaves de lo que temía, pero tan firmes y fraternales como deseaba. Y él sintió que en eso nada tenía que dar ni tampoco nada que poseer o recibir, de no ser el gozo maravilloso de cuidar, como cuando de niño alguien le dijo: tenme este corderillo de la soga y cuídamelo bien mientras voy a un mandado. Y en lo referente a las narices, lo mismo uno que otro vieron al tropezarlas que eran muy amigos y que iban a ir como dos naves que llevan el mismo rumbo, aunque la proa o nariz de él fuese la capitana. Y en la boca de ella él encontró de pronto una gracia tan justa y un agasajo tan perfecto que tuvo que mudar la ruta a las delicias presentidas, pues aquellas eran mejores y competían con la mañana de un día de fiesta.
Y ella lo sintió así, con lo cual, pintor y cantero, os encomiendo ya que dibujéis y potalléis la boca de ella y de él, y todo lo demás que se ha dicho y lo que sigue, los 2 esbeltos, él un poco más alto, y de tal mutua conformidad de hechura que él viendo los puntos que deseaban las obras. Verán ustedes que todo este párrafo que yo encuentro muy bonito, no sé si ustedes también, está montado sobre una metonimia básica y una serie de metonimias parciales y un uso bastante sorprendente de las palabras que, repito, lo convierte en un párrafo recomendable para un examen estilístico. Bueno, se cuentan las aventuras, las dulces desventuras de esta loca, hasta el momento en que el narrador, como les decía antes, se involucra en la historia. Se involucra mediante un encuentro de la loca y del narrador y una operación un poco piramidaliana, y es que ella le confunde a él con el marido esperado y se porta con él como se hubiera portado con el marido esperado. Y en los 2 encuentros que tienen, él se conduce de manera distinta. En el primero diciéndole: sí, tú eres mi novia, que también la estoy esperando, es decir, le hace el juego a la loca. Y en el segundo le dice: no, ni yo soy Juan, ni tú eres mi novia, nos hemos equivocado los 2. Porque el problema moral del narrador es que es una mujer muy atractiva que se le ofrece creyendo que es su marido, y se plantea naturalmente el problema de utilizar, de usar de esta situación o de rechazarla dignamente. Y efectivamente es esta la opción que elige, pero con un resultado trágico. La loca se aleja y no sabemos, no lo sabe él tampoco, si cae o se arroja por los peñascos a la mar. La solución es una solución trágica, de la cual él se considera responsable, puesto que sabe que ella ha tomado esta decisión de su locura porque él la ha rechazado. La historia tiene una coda muy bonita, y es que la madre y el abuelo de la loca, que son montañeses, vienen con su carro de bueyes a buscar a la loca, recogen el cuerpo para llevarse. Y el narrador, que es un hombre de ciudad, interviene en esta solución yendo a ver al médico forense. ¿Saben ustedes, los extranjeros, qué es un médico forense? Es el médico que representa la ley. Es decir, el que tiene que dictaminar si un cadáver encontrado en ciertas condiciones ha de ser llevado a la autopsia o no. Entonces, el narrador, que es amigo del médico forense, va a visitarlo y a pedirle que certifique la muerte sin necesidad de autopsia para no destrozar aquel bellísimo cuerpo, que incluso la muerte es respetable porque su herida es en la cabeza y no le ha deformado absolutamente nada. Y lo consigue, y entonces en el carro de bueyes, el viejo carro entre romano y céltico que se usa todavía en Galicia y que es la desesperación de los automovilistas, se marcha hacia la montaña con cadáver, es decir, una solución de tipo poético. Si a alguien le interesan estos temas, yo les brindaría un estudio comparativo, porque hay muchas cosas en común y bastantes diferencias, muchísimas diferencias, pero que pueden dar lugar a una comparación muy ilustrativa de esta
novelita de la Asegurada, y una un poco mayor de Valle Inclán, que es Águeda, la historia de Águeda. Ambas están en el mismo mundo, todavía más medieval el de Valle Inclán que el de Dieste, pero todavía un poco medieval el de Dieste. Pero hay una diferencia, a mi juicio, fundamental, y es que Valle Inclán, con cierta tendencia que tenía a lo melodramático, a lo grandilocuente, la retórica de las acciones, frente a Dieste, que tiene un sentido más humano, un sentido de la medida, que no desgañita. En la novelita no hay un solo grito, la gente habla de una manera normal, no se utiliza esta retórica rimbombante que utilizan muchos personajes de Valle Inclán y que es real. Es real porque yo todavía cogí este mundo y yo escuchaba, por ejemplo, a los mendigos. Bueno, ustedes no tienen idea de lo que es eso. En el norte de Galicia hay un viejo santuario que se llama San Andrés de Teixido, que es un viejo santuario celta, donde había un ídolo fálico que, mediante una ligera transformación, se convirtió en San Andrés. Y esto está en un paisaje impresionante, porque para llegar allí hay que subir un monte altísimo, cuya ladera contraria está casi a pico sobre la mar. Hay una carretera infernal, así, de esta manera, ¿verdad? Y luego el santuario está en una islita pequeña, allá abajo. De manera que llegar hasta allí ya justifica la ganancia de tiempo. Y por lo tanto, es milenariamente un santuario muy concurrido. Cuando yo tenía 10 o 12 años, todavía la publicidad era un negocio muy explotado en Galicia y explotado además gremialmente. Y pueden ustedes calcular que desde 6 kilómetros antes, es decir, desde que empezaba la subida a la ladera de este lado, empezaban los mendigos colocados a ambos lados de la carretera y exhibiendo una cantidad tal de enfermedades aparatosas que sería difícil para un equipo moderno catalogarlas, porque muchas de ellas tenían una base real, otras de ellas eran completamente falsas, pero su fisonomía, lo que había de visible en la llaga o en la mutilación, en fin, estaba hecho con un criterio artístico de chafarrinón, de pintura de cartel de feria o de exageración, como las fallas de Valencia o de Alicante, ¿no? Es decir, artísticamente era una maravilla aquello. De manera que era alucinante el ver, en fin, unas enfermedades, ¿verdad?, que no se habían visto, que no estaban catalogadas, que no sabían qué era. Pero además, cada uno de estos mendigos tenía su especial procedimiento. Y yo recordaré toda mi vida a uno de ellos que estaba vestido con una capa, descubierto el pecho, donde tenía, pues no sé, que se le veía todo, ¿no? Creo que estaba el corazón ahí flotando, ¿no? Y entonces recorría la carretera, pero en sentido transversal, oponiéndose a todos los grupos de romeros. Y hablaba de esta manera: miradme, hermano, del árbol caído, todo el mundo parte leña. Y así por el estilo, ¿verdad?, que es el estilo con que hablan los mendigos de otros personajes en Valle Inclán. Esto es real. Lo que pasa es, claro, en Galicia había una vida artística superpuesta a la vida real que formaba parte de ella, ¿no? De manera que no sabemos qué tipo de realidad es. Pero que responde. Ahora, en Dieste, esta realidad aparatosa, gesticulante, no está utilizada en absoluto. Es decir, él utiliza formas mucho más normales de conversación, de expresión, de relación de las personas. En esta narración no creo que haya un solo momento en que podamos decir: aquí apunta el nombre. Bueno, he pasado ahora.